Prepa en línea, CEP. Módulo 4, Textos y visiones del mundo. Unidad 3, Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Iniciamos con la frase alusiva a los contenidos de la semana. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Miguel de Cervantes. En esta tercera unidad vamos a ver cómo a través de la literatura podemos comprender el mundo al relacionar las obras clásicas con la realidad, identificando lo agradable, lo desagradable, para reinterpretar por medio de las emociones, sentimientos y sensaciones, hacia lo que nos transmiten los diferentes autores, y que por medio de las publicaciones, así como los medios de comunicación, tenemos acceso a esa gran diversidad de formas de pensar, llevándonos a un crecimiento personal. Asimismo, vamos a conocer cómo actualmente con la difusión del Internet, por medio del uso de las redes sociales, encontramos resúmenes, lecturas cortas, cuentos, poemas, que nos remontan a lo bello de la existencia. Actividad integradora 5. Literatura clásica y situaciones actuales. Se va a analizar la lectura de las nubes de Aristófanes para dar respuesta a 3 preguntas. En la primera, básicamente hay que responder y argumentar sobre de qué trata la lectura de las nubes, cuáles son los personajes, situaciones graciosas y la relación del argumento con la actualidad. Pregunta número 1. En la pregunta número 2, considerando los personajes, se va a elaborar un cuento adaptado al contexto actual. Se le va a dar lectura grabando un audio, se almacena en la nube y pegan el enlace cuidando los permisos para que podamos escucharlo. Y aquí en el inciso D hay que colocar el enlace con el audio que se va a grabar. Posteriormente, en el inciso E, lo van a escribir con una extensión de 15 a 20 líneas. Aquí se los coloco subrayado de rojo para que no lo olviden. Prácticamente media cuartilla. Al ir escribiendo, lo pueden mejorar. En esta parte, no olviden ir corrigiendo ortografía, redacción, la coherencia entre palabras, signos de puntuación y acentos. Recuerden, son elementos evaluables. Prácticamente, en esta pregunta 2, tienen que realizar el cuento y lo van a narrar de forma oral, a través del audio y de forma escrita, pero lo van a corregir y a mejorar cuando lo realicen de forma escrita. En la pregunta número 3, van a reflexionar sobre qué tan difícil resultó para ustedes relacionar los contenidos con nuestros tiempos actuales, qué tipo de aprendizaje se obtuvo y el contraste entre contar el cuento de forma oral o escrita, así como sus ventajas y desventajas. Sus respuestas no van a caber en los cuadros de texto, por lo que se tienen que ir editando y reacomodando cada uno de ellos conforme a lo que vayan escribiendo en cada uno de sus argumentos. Recuerden no responder sí o no. Sí me gustó, no me gustó. Sí me reí, no me reí. Tienen que justificar por qué sí y por qué no. Aquí recomiendo editar de forma correcta el documento, dar lectura a la rúbrica y colocar la nomenclatura que identifica a la actividad conforme a las indicaciones. Y aquí les coloco, conforme a las indicaciones, cómo deben guardar su documento. En cuanto a la actividad integradora 6, será dar respuesta a partir del planteamiento. Se pueden vivir experiencias
estéticas a partir de formas emergentes de literatura y justificar su respuesta. Aquí ya no lo van a hacer de forma escrita y subir a la plataforma. Van a contestar dentro de la plataforma en el foro. Aquí se van a guiar por medio de 5 aportaciones. En la primera, van a describir con sus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. En la segunda aportación, van a comentar si consideran que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Aquí hay que consultar estos 2 sitios. En la tercera colaboración van a explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. En su cuarta aportación van a opinar sobre alguna aportación de sus compañeros. En esta cuarta participación recomiendo no solo contestar, sí compañero, estoy de acuerdo contigo. Sí, pueden dar respuesta de esa forma. Compañero, estoy de acuerdo contigo, pero tendrán que escribir por qué. En la última contribución van a responder al planteamiento. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura y van a tener que justificar sí por qué y no por qué. Aquí tendrán que realizar durante toda la semana y no en una sola réplica cada una de sus participaciones. Todas las participaciones deben realizarlas por separado para que se consideren las 5. Si realizan las 5 aportaciones en un día, su calificación se verá afectada, ya que solo se considerará una. Esto conforme a los elementos de la rúbrica. Los invito a dar lectura a la rúbrica para que su evaluación no se vea afectada. Es muy importante formarnos el hábito de la lectura y revisar los materiales. Aquí les coloco con rojo, consulta la rúbrica para conocer cómo se evaluarán cada una de sus aportaciones. En esta actividad integradora 6, los invito a hacer uso de las normas de comunicación virtual, Netiqueta, así como de las indicaciones para participar. Ejemplifico con la rúbrica de esta actividad integradora 6. Las recomendaciones que le realizo. Si nos damos cuenta, en el criterio de desempeño cognitivo, encontramos el puntaje y el nivel que se obtiene conforme al número de aportaciones y sus características. Se califica en cada uno de los niveles y acuérdense que la parte de abajo de cada criterio viene el puntaje que obtiene. Para ello, realizan 5 o más aportaciones considerando y viene todo lo que hay que considerar. Realiza 5 aportaciones y lo que hay que considerar. Si realizan 4 aportaciones considerando estos elementos, ya nada más van a obtener 32 puntos de los 40 o 34 que quede. Va a ir disminuyendo. Si realizan 3 aportaciones que cumplan con estos elementos, solamente van a obtener 28 puntos. Si realizan 2 aportaciones considerando únicamente estos elementos, se van a hacer acreedores a 24 puntos. Si se dan cuenta, desde el número de participaciones se va a ir afectando su calificación. Y por lógico, los que no participan serán no evaluables. Asimismo, conforme a la
frecuencia de sus participaciones en el criterio colaborativo, viene. Ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. Ingresa y participa en 2 días diferentes en el foro. Realiza todas sus aportaciones en un mismo día. Ingresa y participa en el foro al final de la semana. Si participan en el foro y realizan sus 5 participaciones hasta el domingo, únicamente obtendrán 9 puntos de los 15. Si participan en 2 días diferentes, se harán acreedores a 12 puntos de los 15. Pero, como aquí lo menciona, proporciona su opinión con fundamentos. A eso me refiero, da respuesta. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Aquí tienen cada uno de ustedes de dar pie a que sus argumentos, sus conclusiones, lo que ustedes escriban, pueda generar una respuesta más amplia. Y uno de los criterios en el que más insiste, hago también aquí énfasis, en el comunicativo. ¿Por qué en este criterio? Porque es el que se refiere a la ortografía. Y en las actividades, como en los foros, se les ha hecho énfasis en corregir ortografía, lo cual no lo llevan a cabo. En este criterio comunicativo y en cada uno de sus niveles, va disminuyendo de 15 puntos hasta 9 puntos. No contiene errores en sintaxis, ortografía y puntuación, 15 puntos. Presenta de 1 a 3 errores de sintaxis, ortografía y puntuación, 14 puntos. Presenta de 4 a 5 errores de sintaxis, ortografía y puntuación, 12 puntos. Presenta de 6 a 8 errores, 11 puntos, y presenta más de 8 errores, 9 puntos. Por ello, en todas las actividades que hasta el momento se han entregado, les hago énfasis que den lectura a la rúbrica para que conozcan cada uno de los elementos. Sintaxis, ¿a qué se refiere? A la redacción, la coherencia entre cada una de las palabras, que al leerlo sea claro lo que se está escribiendo y lo que se quiere expresar. Finalmente, para cumplir con esta actividad integradora 5 y 6, les recomiendo dar lectura a los materiales que nos proporciona la plataforma para llevar a cabo cada uno de nuestros trabajos. Asimismo, dar respuesta a las actividades formativas. Conocer la rúbrica. Corregir nuevamente ortografía. Justificar el texto. Anexar referencias bibliográficas. Dar lectura a las retroalimentaciones. Subir las actividades a la plataforma en tiempo, ahora sí, y forma. No hacerlo todo hasta el sábado y hasta el domingo. Hay muchas veces que hacer correcciones, sobre todo los enlaces, no me los revisan y los enlaces no permiten escuchar los audios y pues se va pasando el tiempo. No dejar las entregas al último momento, como se estuvo y se ha estado realizando. Manejar un mismo tamaño de letra y un solo estilo, ya que cada respuesta marcan un tamaño de letra y un solo estilo. Eso quiere decir que a lo mejor únicamente están copiando párrafos de información. Distinguir las respuestas de las preguntas. Hay quien me ha quitado los cuadros de texto, pero dejan el mismo, ahora sí que estilo, tamaño y color de letra y se pierden las respuestas. Aunque las señalan con un punto, con un asterisco al inicio, se pierde la respuesta y se le quita formalidad a sus actividades. Entonces sí les sugiero distinguir la respuesta de las preguntas y no dejarlas amontonadas.
Colocar una carátula al inicio de la actividad. Yo creo que es parte de la edición del mismo. Anotar las referencias bibliográficas. Al final de cada actividad, recuerden que el colocar las referencias bibliográficas va a dar evidencia que se está argumentando sobre lo que se pregunta. Estamos colocando las conclusiones con sus propias palabras y no son copias. Esto evita que su actividad sea considerada como plagio. Colocar la nomenclatura que identifica la actividad conforme a las indicaciones. Hay quien me la ha escrito sin los guiones, me la escriben con mayúsculas, hasta sus apellidos y su nombre con minúsculas. Recuerden, la nomenclatura tiene que ir conforme a las indicaciones. También es evaluable dentro de la rúbrica. Y el que les había mencionado también ya anteriormente, revisar los permisos de su enlace para que nos permita escuchar su audio. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Anónimo. No copies otras actividades, aprende a crear. Eso evita que tu actividad y cada una de las respuestas sea considerada como un plagio. Y como dice Albert Einstein, la lógica te llevará de la A a la Z, pero la imaginación te llevará a todas partes. Éxito en la entrega de sus actividades. Para la entrega de la actividad 5, no olviden agregar una carátula. Ustedes pueden editar su documento. Sugiero que en una hoja den respuesta a la pregunta 1. En la segunda hoja den respuesta a la pregunta 2 y en la tercera hoja den respuesta a la pregunta 3. Aquí en esta pregunta 3 vamos a tener suficiente espacio para poder incluir las referencias bibliográficas. ¿Cuál es el argumento? No lo olviden que aquí no les va a caber en este espacio, en este cuadro de texto, por lo cual tenemos que editarlo. Recuerden que se puede ampliar. Ya que me lo dejan pequeñito y quieren que su respuesta aquí quepa. Me dejan el cuadro de texto chiquito y tengo que estarlo ampliando para poder leer. El que ustedes acomoden sus respuestas es editar el documento. Y si lo hacen de forma adecuada, no va a haber ningún problema, porque es parte de uno de los elementos de la rúbrica. Queda medio amontonadito, pero ustedes pueden ir dando espacio para que le dé otra presentación. Aquí, en esta segunda hoja, pueden dejar la pregunta número 2, en el cual se va a incluir la elaboración de su cuento. Le van a dar lectura y van a grabar el audio. Y aquí en el inciso D dice, sube tu audio a un almacenamiento en la nube y pega el enlace aquí. Lo van a pegar. Yo creo que de este tamaño el cuadro es suficiente. Inclusive esta lo pueden hacer un poquito más pequeño. Hay quienes lo han cambiado de color, no hay ningún problema. Revisen que el enlace me permita
escucharlo. Porque hay quienes hasta el domingo realizan sus actividades, las suben ya como la terminaron porque no les da tiempo, se va a cerrar la plataforma y pues su calificación se ve afectada porque el enlace no me permite escuchar los audios. Y aquí es a donde me van a escribir el cuento. Abarca de acuerdo a las indicaciones, nos dice que tiene que ser entre 15 y 20 líneas el que se lea. Pero como este se tiene que escribir y mejorar, tiene que ser también entre 15 y 20 líneas. Aquí lo tengo. Esta es parte de la lectura de las nubes, de Strepsiades. Es más o menos 20 cuartillas. No me quieran escribir su cuento en un cuadro de texto de este tamaño. O hay quienes me lo hacen así chiquitito, así me lo escriben, dicen 15 renglones y queda de esta forma y no lo editan el documento como tiene que ser. Recuerden, las 15 a 20 líneas nos abarca aproximadamente media cuartilla. Por eso mi sugerencia, que la pregunta número 1 con sus diferentes incisos quede en la primera hoja. La pregunta número 2 con sus incisos quede en la hoja número 3, perdón, ya sería en la tercera. Y en la cuarta, las reflexiones con sus 3 diferentes incisos. Recuerden, aquí también extender. Aquí también se puede editar los cuadros de texto de acuerdo a lo que ustedes escriban. Y por último, las referencias bibliográficas, que nos van a dar evidencia que sus respuestas no son copias de otras actividades de otras generaciones o que están copiando párrafos de la lectura, párrafos de otra información, sino que son argumentos, son conclusiones, es lo que ustedes están entendiendo de lo que están realizando. Si ustedes realizan conforme a las indicaciones cada actividad, demuestran sus habilidades, sus capacidades, su creatividad, están teniendo un aprendizaje. Básico en este módulo 4 es la lectura. Asimismo, el tiempo. Que ustedes se organicen y durante toda la semana, no en un día, no en 2 días, sino en toda la semana, realicen sus actividades para que no el domingo quieran realizar todo y subir a la plataforma, ahora sí, sin revisar. Tienen que darle lectura a las rúbricas, conocer muy bien cuáles son los elementos para que sus actividades sean consideradas dentro de los diferentes niveles de la rúbrica, en el nivel de experto y en el nivel de capacitado. Pues bien, espero sus actividades y sus participaciones en el foro. Por ahí también les voy a recomendar otro enlace con un tutorial sobre cómo contestar cada una de las réplicas en el foro. Gracias y éxito en la entrega de esta penúltima semana de trabajo.